Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Sean bienvenidos, bienvenidas a este podcast, a este video podcast para los que nos ven en YouTube de libros y más, donde hoy estamos con un autor nacional, Guillermo Parvex, quien es un novelista, un escritor de historia nacional, quien nos acompaña en el día de hoy porque vamos a hablar de sus libros, sus obras, pero en específico de su último lanzamiento, Soldado por Circunstancias, el cual está inspirado en la Guerra del Pacífico y que vamos a hablar de eso y mucho más. Guillermo, bienvenido, un gusto tenerlo acá. ¿Cómo le va? Muchas gracias, Tomás, por la invitación. Feliz de estar aquí, así que conversemos nomás de historia, que parece que nos gusta. Nos gusta harto. Sí. Primero que todo, estuvo bien la intro, ¿no? Porque uno leyendo su biografía, que escribía mucho de historia, pero luego se fue como una corriente como más de novela. ¿Es cierto? Si no mentí, ¿no? No, efectivo, porque mis primeros 8 libros, o 7, fueron de crónica histórica. Eso era, crónica. Crónica histórica, que en el fondo es una forma más periodística de contar la historia. Claro. Y después, con mi trilogía esta del Gulumapu, Claro. pasé a lo que se llama la novela histórica, que es muy distinto de historia novelada. Exacto. ¿Y cómo en su historia personal, verdad? ¿Cómo llega esta tendencia o esta línea de escritura de interesarse por un mundo que, yo siempre lo digo a veces, de que en Chile nos falta un poco eso de generar más instancias donde sepamos de nuestra historia, tanto historia militar, de mitos, tal vez, sabemos mucho de afuera, pero poco de Chile? Bueno, el interés mío por la historia en realidad creo que subyace a mi niñez. Siempre me gustó a mí mucho la historia. Desde muy chico leí temas históricos. Creo que tenía 9 años cuando me leí completa la novela de Jorge Nostroza, Adiós al séptimo de línea. Muy bueno. Una gran novela que incluso hasta el día de hoy creo que es el libro más vendido en Chile. Y después seguí con otros autores nacionales como Vicente Pérez Rosales, Barros Gré, etcétera, que me afianzaron mi cariño por la historia. Un cariño por la historia que permaneció siempre, pero que empieza a emerger ya como obra mía hace solamente 10 años. No, solamente una década. Sí. No, yo digo solamente porque igual son 10 años, es Bueno, importante. para ti es poco, para ti es mucho 10 años, para mí es poco. Para mí es poco 10 años porque en realidad mi primer libro de historia fue recién en el año 2014. Ah, claro. Y la verdad es que pensaba yo hacer ese libro para que no se perdiera su material, que quedara, pero nunca me imaginé que iba a ser un éxito. Mira, y dice usted 2014, yo lo veo tan cercano y fueron 10 años. 10 años, claro. En septiembre se cumplen 10 años del lanzamiento de mi primer libro, Un veterano de tres guerras. Libro que además de darme una gran satisfacción personal, creo que tiene un gran mérito, que es abrir nuevamente la literatura chilena a la historia, porque después de Un veterano de tres guerras aparece un sinnúmero de autores que empiezan a escribir de historia. Claro. Entonces eso a mí me enorgullece mucho de haber sido como la llave que abrió esa puerta que los chilenos tanto necesitan, porque tal como decías tú, a veces nos interesamos mucho por la historia universal. Exacto. Y muy poco por la chilena. Sabemos mucho de vikingos, sabemos mucho de Sí. Primera, Segunda Guerra Mundial, pero poca gente sabe, y acá vamos a empezar con los datos, que tenemos la invasión o la toma de un punto militar más rápido del mundo. Tenemos el primer desembarco naval del mundo, que fue en Pisagua, en la Guerra del Pacífico. Claro. El primer dato de la toma del Morro de Arica. Sí, son hitos históricos a nivel mundial, y es tanta la importancia que, por ejemplo, aquí prácticamente desconocemos el desembarco de Pisagua, y sin embargo en la Academia del Cuerpo de Infantería de Marina de Estados Unidos hay un monolito recordando la toma de Pisagua y nombrándolo como el primer desembarco anfibio del mundo, que en el fondo fue muy similar al de Normandía, con la diferencia que no habían aviones nomás en ese tiempo, pero la forma de actuar fue muy similar a la de desembarco en Normandía. Exacto, donde literalmente los relatos de la época cuentan que el mar se torna rojo. Claro, no sé si eso fue verdad. Entonces tenemos mucha historia y muy rica historia. Exacto.
Y la verdad es que yo, después del Veterano de Tres Guerras, vi que era un campo tan fértil, tan amplio y tan ignorado todavía, que por eso me quedé en esta beta de la historia, que es la parte que más me gusta a mí, que es la Guerra del Pacífico. Y, por ejemplo, no sé, de otros autores que me gustan bastante está Ortega, está Hugo Riquelme, que lo tuvimos también conversando acá sobre Cerro Moreno, y se meten también los libros que mezclan historia, ciencia ficción, perdón, de pronto, o historia en novela, se meten y están siempre dentro del top de libros más vendidos mensuales de los rankings. Sí, eso es lo que más me llama la atención a mí, que son libros muy bien acogidos. Y eso quiere decir que existe el interés por conocer nuestra historia. En el caso, por ejemplo, del Veterano de Tres Guerras, es un libro que ya no es un bestseller, es un long seller con más de 170.000 copias vendidas, que para Chile es mucho. Es mucho. Y este libro nuevo se agotó la primera edición en 2 semanas. Wow. Estamos ya en la segunda edición. Sí. ¿Y en cuánto fue? ¿Meses? ¿Poquitos meses? ¿Un mes? Claro. En un mes, un poquito más de un mes, 1 de abril, un mes. Bueno, aparte que usted ya tiene una hinchada propia. También gente que le gusta la temática, la pluma. Sí, debe ser también rico eso, ¿no? Bueno, es muy rico sentir, digamos, el interés. Una hinchada, mire el término malo que ocupé. Seguidor. Bueno, perdón, pero se me sale el hincha. Se te sale el hincha futbolístico, pero en el fondo es una hinchada que a uno lo reconforta mucho, porque esa hinchada, como dices tú, no solamente tú esperas recibir halagos, sino que también recibes cosas muy importantes que son sugerencias de qué escribir o qué investigar. Perfecto. Porque la gente, a medida que va leyendo, va teniendo dudas o mayores intereses y te los hace saber. A través de las redes sociales uno se va retroalimentando mucho de esa gente. Bueno, y usted dentro de esta línea, para gente que no creo que sea mucho que no lo conozcan, pero también tiene a su haber el Servicio Secreto Chileno en la Guerra del Pacífico. Exactamente. Quiero que nos traslademos también, por ejemplo, a Soldado por Circunstancia, que es una historia, acá es difícil no dar spoiler o hablar de algo que a uno le gusta, pero bueno, que habla en primera persona de un soldado que por circunstancias se tuvo que unir a la guerra. Y circunstancias que básicamente que en la guerra hay un llamado a servicio activo a las personas o que fueron reservistas o tuvieron instrucción y tienen que pelear. ¿Cómo se da o cómo usted enfrenta este foco de redacción? Bueno, en el caso de este libro, estamos hablando de una novela histórica. Uh-huh. La novela histórica, a diferencia de la historia novelada, es que la novela, todos los hechos que se relatan, todos los personajes, el perfil de los personajes, las fechas, son reales. Son estrictamente históricos, con la diferencia que yo inserto un personaje de ficción uh-huh. que relata y recorre esta historia para hacerla más amena. Pero la persona que quiera conocer un poco de historia lo va a conocer efectivamente y en forma real, que a diferencia de la historia novelada donde tú cambias los hechos. Claro. Pero aquí creo que hay una forma de relatar en un personaje ficticio la historia de miles de chilenos que fueron convocados a esta guerra, claro. que fueron soldados por circunstancias de la vida y que lo hicieron muy bien. Y lo hicieron muy bien gracias, creo yo, a 2 cosas. Una, a la gran capacidad de los pocos militares de carrera que había para poderlos instruir. Y segundo, al patriotismo que primó en estos voluntarios o soldados forzados, que no fue inicial, sino que fue una explosión de patriotismo posterior a la gesta de Arturo Prat. Exactamente. Claro. Y hay un punto también, que lo relata, y me gusta también de cómo está expuesto, que muchos de ellos se trasladan de campo de batalla, o que era un campo de batalla del norte muy desconocido para ellos. En esa época habían enfrentamientos, o se mantenía el ejército chileno contra los mapuches, y que tienen que... O ya pasó al menos el conflicto más álgido, y que se traslada de grandes bosques a un desierto muy árido e inhóspito. Claro, eso es yo creo que es el primer choque que tienen estos soldados
con el conflicto es el escenario geográfico. Exacto. El ejército chileno en ese tiempo estaba constituido por cerca de 3.000 soldados, no más que eso. Venía en su mayoría de la lucha de Arauco. Exacto. En la lucha de Arauco la comida les sobraba, porque en todas partes podían o cazar o habían campo, no les faltaba nada, no les faltaba el agua, y tampoco los lugares donde pernoctar, porque siempre habían pequeños fuertes, aldeas. Y no había un descampado como en el Y de desierto. repente son trasladados a un territorio que ni siquiera lo conocían en los libros, donde el agua era un bien pero altamente preciado, la alimentación también. Y no solamente causó un choque emocional en la gente, sino que produjo un tremendo desafío para los directivos de la guerra. Y cuando digo directivos de la guerra no me refiero exclusivamente a los militares, sino que a todo este grupo de civiles que estaban adscritos al Ministerio de Guerra, Claro. que tuvieron que conformar un sistema logístico que no existía, partiendo por todo lo que era bagajes, de llevar todo lo que era agua. En el sur nadie se preocupaba No. de llevar un carro, una carreta aljibe. La Aquí- caramayola y ya está, y Claro, después se rellenaba. Y en solamente. cualquier arroyo tú la llenabas. Entonces hubo que partir por el agua, la alimentación, todos los pertrechos militares y también la parte sanitaria. Exacto. Porque en el sur se enfermaba un soldado y el soldado se mandaba a Angola, Victoria, etcétera. Pero aquí el soldado había que atenderlo en ambulancias, en hospitales de campaña, evacuarlo de la zona hacia los hospitales de sangre que se llamaban en Caldera, en La Serena, en Santiago, Valparaíso. Y que el centro de operaciones, perdón que lo interrumpa, era Antofagasta. Territorio tomado ya, que no era propiamente tal chileno en esa época, aquí termina siendo ese el punto neurálgico del teatro de operaciones completo. Claro. Que lo hace más porque- difícil aún. Más difícil porque las comunicaciones de Antofagasta hacia el norte eran solamente por vía marítima. Exacto. Y eso ralentizaba mucho todas las operaciones. A mí otro punto que lo destaco mucho y que uno hoy en día tenemos autopistas, tenemos aviones. El viaje, para que la gente se haga una idea, de Santiago a Arica son 3 horas y media, más o menos. En auto son 4 horas y algo, dependiendo de si hay buen tiempo, las curvas. Pero acá la marcha relata que en 2 semanas. La marcha de Iquique a Arica o de Pisagua a Arica, que era una marcha Bueno, enorme y que hoy en día la recorremos en nada. Claro, piensa tú solamente lo que era, más a los inicios de la guerra, ir desde Antofagasta a Calama. Claro. Son 300 kilómetros, en pleno desierto y en pendiente, porque tú vas subiendo hacia el altiplano. Entonces esos 300 kilómetros que hoy día tú los haces en 2 horas de auto, o 2 horas y media, en ese tiempo eran 2 semanas. Y lo mismo ocurría desde Tacna a Arica, desde Que Arica a Tacna Iquique. queda 2 horas, hora y media. Claro, Yo que vivía en Arica pasamos más en Tacna que en Iquique, claro, porque es más estaban fácil al lado. llegar. Pero ese era el problema, las distancias y los medios. Todos dicen, bueno, lo hacían a caballo, pero El caballo también se cansa. se cansa y con y con el terreno, con la chusca de la pampa, las herraduras de los caballos duraban 3 días, por lo tanto tenían que herrarlos muchas veces. Después venía el otro problema, el caballo come alrededor de 12 kilos de alimento diario. Tú tenías que preocuparte de llevárselo, porque no podías soltar los caballos que pastaron en No, la es pampa. que no hay. No hay dónde. Entonces todo fue una epopeya. Claro. Una historia que la Guerra del Pacífico nos da mucho esto, ¿no? Tenemos bastantes focos en los cuales apuntar. Y acá me parece que hace un juego. La portada del libro, yo soy muy gráfico, me gusta mucho verlo. Si bien se puede ver muy simple, que es un soldado con tenida típica de la época, trajes franceses, de diseño francés, Exacto. que recuerdo, y que eran muy similares también entre los chilenos. Ya lo vamos a hablar, para no profundizar. Pero que también es un relato. ¿Por qué mezclo la portada con lo que dice el texto? Porque el texto también no busca ser pretencioso, sino que es un relato simple, sencillo, pero muy rico en detalles. Estaba enfocado así,
Yo creo que estuvo pensado así, ¿Sí? de hacerlo de una forma simple, pero relatado desde la óptica del personaje, y el personaje se construyó de tal forma que pudiera tener la capacidad de hacerlo. Ujú. Por algo era un profesor Exacto. de profesores, ¿no? Porque él era profesor en la escuela de preceptores, él era profesor de alumnos que estudiaban pedagogía, por lo tanto tenía una capacidad intelectual superior a la media. Claro. Y eso le permitía también observar, criticar y relatar de mejor forma que una persona más rústica, por Exacto. decirlo de alguna manera, o menos instruida. Entonces creo que el personaje, esa simplicidad que se ve en la misma portada, pero la portada creo que dice mucho, es como una persona que está observando, Vamos a mostrarlo acá. Sí. que Y de está perfil. observando y está observando todo su entorno. Claro. No, sí, yo por eso me llamaba la atención de que fuera una portada simple, pero también a la vez descriptiva del momento en que se vivía. Voy a hacer el ejercicio acá en vivo. Son 434 páginas de texto que para el lector lo logra concentrar bastante. Es una lectura, como decía, ligera, pero llena de detalles. En su pluma, en su estilo, ¿qué valor le entrega, por ejemplo, a la descripción del entorno, a la descripción de los sentimientos de las personas o de los personajes que están envueltos en la... Es que yo creo que en el eso es lo texto? más importante. Porque yo no pretendo, por ejemplo, en estos libros de historia, dar una visión académica del Ujú. conflicto, porque para eso hay bastantes libros y demasiado buenos, ¿ah? De grandes historiadores. Tampoco pretendo hacer una historia puramente militar, Ujú. en la cual yo describa, ¿no es cierto?, las capacidades del ejército, las formaciones, ni las tácticas ni estrategias. Yo lo que quiero transmitir al lector es lo que pasaba dentro de este grupo de humanos que estaba trasplantado desde la paz a la guerra, y desde, hablemos de la zona central o sur, a un extremo norte desconocido. Y ahí vienen todos los sentimientos de las personas. Creo que los sentimientos son muy importantes, porque en el fondo la vida está hecha de sentimientos. Y estos soldados tuvieron sentimientos muy encontrados. Aunque cumplieron con su deber siempre, muchos querían, digamos, estar con su familia, que esa era una cosa que yo la trato de insistir, y lo de ficción, que es el caso del protagonista, con el comandante del regimiento cuarto de línea, que murió en la toma del Morro, que en el fondo es un héroe nacional de Arica, que es el comandante San Martín, ¿no es cierto? Que tenían vidas muy similares. Los dos tenían una familia en Santiago, los dos estaban esperando ser padres por primera vez, ¿no es cierto? Y todas esas cosas sucedieron en la guerra y sucedieron en miles de mentes. Y están en los conflictos internos también, Claro. que conlleva la guerra, en que te enfrentas a ser otra persona que en circunstancias normales no sería. Por supuesto, y Benjamín, el protagonista, muchas veces se extraña de sí mismo, Claro. de decir, hoy maté. Era él o yo. Claro, pero también él decía, pero ¿cómo? Si yo nunca he sido así. Claro. ¿Ah? Entonces, y ese conflicto yo creo que lo tenía la mayoría de la gente, si no eran superhéroes que iban a la Exacto. guerra, eran personas Exacto. comunes y corrientes. Guillermo, y también para volver al tema de cómo hacer también atractivo de pronto estas historias que son de la guerra, no son de historia. Para que, no vamos a mentir, para mucha gente hablar de la guerra es como, pero si ya lo vi en el colegio, o lo toman de un punto más obligatorio que sea de entretención. ¿Cómo se toma también de parte del escritor y no caer en ser un historiador, como bien lo mencionaba usted? ¿Cómo se toma esa parte? A ver, yo creo que en eso... Perdón, y agregarle y cómo no buscar o no querer ser un historiador, porque es otra pega esa. Claro, el historiador, aunque a mí muchos me dicen que lo que yo hago es trabajo de historiador, pero yo considero que no, el historiador es más un investigador Claro. que busca
revivir, poner en su lugar, encontrar nuevos antecedentes de la historia, no repetirla. Claro. Yo no hago ni una cosa ni la otra, ni la repito, ni quiero buscar una nueva historia, simplemente hurgo pequeñas historias, pequeñas grandes historias le llamo yo, que son muchas veces las historias de una persona que relata el conflicto, que está inserta en el conflicto. Creo que el único trabajo de investigación que he hecho y que se podría calificar como hecho por un historiador es El Servicio Secreto de la Guerra del Pacífico, porque es el primer libro que hay sobre esta organización. Claro. Bueno, Entonces, y acá se habla, se da pequeñas pinceladas. Claro, también porque aproveché el personaje de ficción en ocupar a un ser humano que existió, pero que la historia no dejó su nombre, que fue el que cumplió esas misiones que se relatan en el libro, y que era un soldado. Entonces dije, ¿por qué no? Claro. Relatémonos con esta persona. Bueno, hablamos harto de cómo se construye el relato, ¿verdad? Pero me gustaría también pasar a un punto que para el escritor es muy rico, el público. Y estamos mal acostumbrados de que para todo lo que pensamos es Santiago, todo se ve en Santiago. La Guerra del Pacífico es mucho del norte, a la gente del norte le gusta mucho esta historia. ¿Cómo siente usted que lo han recibido allá? Bueno, Este tipo de literatura, lo que ha hecho usted. muy bien, te digo. O sea, cada vez que he estado en alguna localidad del norte, me refiero de Copiapó hacia allá, Uh-huh. he sido muy bien recibido y he visto un público muy bien instruido sobre el conflicto, mucho más que de la zona central de Chile. Yo he visto niños de colegios, por ejemplo, en Antofagasta, que saben más del conflicto de la Guerra del Pacífico, de colegios públicos de Antofagasta, que de grandes colegios de Santiago. Porque yo creo que ahí hay una cosa más familiar que de política educacional, porque en el fondo los programas son iguales para todo Chile, pero ahí se nota que hay algo más familiar que los lleva a conocer más de este conflicto, que tiene una relevancia muy especial para el nortino. Totalmente. Hay que pensar que para ellos la Guerra del Pacífico fue el comienzo de Chile. Fue su historia en Chile, Claro, literalmente. claro. Entonces, como tú bien lo sabes, la toma del Morro de Arica es una fecha importantísima en Arica, y que se vive, yo creo que con más fervor que el propio 18 de septiembre en todo el resto de Chile. 7 de junio, feriado regional. Claro, feriado regional y una participación masiva de la población en todos los actos. Ramada abajo del Morro, Sí, pues. reconstitución de escena en el Morro, En la que es un noche que se hace espectáculo, una- pero tremendo. Sí, que eso se hace la noche anterior, me parece. Exacto. Claro. Mire, y ya que usted hablaba de eso, aprovechemos de mostrar, porque yo lo tengo acá, A ver. y que hablamos de la cercanía que tienen, de cómo saben, y cómo la misma gente también se siente parte de esta historia. Esto puede ser un ejemplo un poco burdo de pronto, pero que refleja totalmente el sentir que tiene la gente. Esto es una camiseta de fútbol. Esta es la camiseta del equipo de fútbol de Arica, del equipo profesional. Y si lo vemos acá, son los colores muy similares a los uniformes que se utilizaban en la Guerra del Pacífico, con los tonos rojizos, con Exactamente, los vivos amarillos, y que uno lo ve y dice, ya, es una camiseta. Sí, pero claro, es una camiseta que sale de los colores propios de la camiseta de Arica, que es celeste, medio azul, y hace una No, tipo yo de... lo veo eso y inmediatamente se ¿Cierto? viene a la memoria un uniforme de la Guerra del Pacífico. Acá está el... Porque los tonos son exactamente escudo. los mismos. No, es una muy buena muestra del espíritu, ¿no es cierto? Exacto. Ariqueño. Muy bonita la camiseta. Y esa es una edición especial. Es una edición especial, de hecho, que Muy se realizó bonita, hace poquito, y que cuando la vi dije, esto es el uniforme de la Claro, Guerra no, del pues, Pacífico. De todas maneras. No, mira, un ejemplo muy bueno del De lo que estamos hablando recién. Sí. Y aparte lo otro, perdón que lo interrumpa, pero para aprovecharlo, que lo tenemos acá y en pos del tiempo, el norte también es un territorio muy rico en museos, también, museos de historia militar. Por ejemplo, en Arica tenemos el Museo del Morro, Museo del Situ, que es una cosa preciosa. y que yo creo que hay diría en el mundo, pocos museos con el nivel de detalle como el del Morro.
me atrevería a decir, sin conocer más, a lo mejor me equivoco, que la única similitud sería el de los museos existentes en Normandía. Claro. Pero en Chile no tenemos muchos más museos in situ de ese nivel. Exacto. Igual que el Museo Militar de Iquique, también tiene una colección valiosísima. Y además hay muchos museos también de universidades, pequeños museos que van conservando el patrimonio, afortunadamente. Sí, pero de hecho el de Arica, creo, la última vez que fue 3 años, tenía relatos de la guerra sonando en altoparlante. Eso no lo he visto. Y lo encontré fabuloso. Bueno, tienen maquetas, banderas antiguas, los zapatos. Yo cuando llegué, y zapatos de niños 12 años, claro, que también es una realidad que se vivía en las guerras. Claro. Hay que pensar que en la guerra del Pacífico no solamente fueron soldados, fueron familias. Exacto. Y cuando digo familia, me refiero no solamente a la cantinera, que era la novia o la mujer del soldado, sino que las mujeres muchas veces fueron con sus hijos. Y los hijos tenían 3 categorías. Los infantes, que le decían, que eran los que estaban al lado de la mamá, que tenían hasta 7 años, y de los 8 años hasta los 12 o 13 pasaban a ser parte del ejército como tambores o cornetas de órdenes, que eran las telecomunicaciones de la época. Claro. Y ya sobre los 13 años, lisa y llanamente eran enrolados como soldados. Entonces fueron familias completas, habían batallones donde estaba el padre, la madre y 2 hijos. Otro punto importante también de esta guerra, que no sé si usted nos pueda responder, pero el tema de las cantineras fue como uno de los primeros acercamientos de la mujer al ejército, porque aparte la historia y el mismo libro dice, era muy se tenía mucha reticencia con eso, de no incorporarla de manera oficial. Estaban, pero no se la reconocían ni se les pagaba. No, es verdad eso, porque habían órdenes del gobierno de que las cantineras podían causar alborotos. Claro. Pero la verdad es que con el tiempo los mismos comandantes de los regimientos se dieron cuenta de la tremenda ayuda que ellas prestaban. Exacto. Ahora, el nombre cantinera es una cosa que a la gente la confunde. Claro. Tú dices cantinera, ¿de dónde es? De la cantina. ¿Y qué es lo que es la cantina? Trago. Un bar, claro. Pero en los regimientos, en esa época, se le llamaba cantina a la farmacia. Ah, perfecto. Entonces cantinera era la que en el fondo un auxiliar de farmacia, pero que era mucho más que eso, era la lavandera, la costurera, cocinera, enfermera y combatiente. Creo que hubo cantineras antes de la Guerra del Pacífico, que fue la sargento Candelaria en la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, pero fue la persona. Pero en la Guerra del Pacífico se masificó y las cantineras fueron incluidas en los regimientos, pero con nombres masculinos. Claro. Porque no podían como mujeres. Finalmente, en los últimos años de la guerra, se les reconoció su derecho a percibir sueldo, usar uniforme y tener grado. Y eso habla también de la emancipación femenina. No, y del motivo de servicio que tenían ellas de querer participar igual sin tener ningún reconocimiento oficial. Claro, porque ellas generalmente llamaban, mis niños le decían a los soldados, y los curaban, los cuidaban cuando estaban enfermos, heridos, y muchas veces tomaron el fusil para defender los mismos heridos en los campos de batalla. Hubo grandes cantineras, y aquí se habla específicamente de las 2 principales cantineras que tuvo el regimiento Cuarto de Línea, que el Cuarto de Línea es todo un símbolo dentro del ejército y dentro de la historia de Arica, porque fue el regimiento que encabezó la toma del Morro y es el regimiento que nunca se ha movido de Arica. Exactamente. Los demás siempre se han Se trasladado, desplazaron. pero esto es el único regimiento que está contemplando todos los días el escenario de sus glorias. Exacto. Bueno, y el Cuarto de Línea que pasó del sur al centro de Santiago, Sí, y que se quedó y movilizado en Arica. Don Guillermo, un gusto haber podido conversar con usted, recordando que segunda edición ya de Soldado por Circunstancia. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Sobre todo recordando acá el 7 de junio, feriado galáctico en Arica. Sí, muchas gracias a ti, Tomás, por la invitación, por esta conversación, por tu gran conocimiento de la historia. Y aprovecho para darle un saludo a todos los ariqueños,
que realmente son los que están haciendo patria en el extremo norte de Chile. Bueno, y lo que dice el lema de Arica, Arica siempre Arica, Arica, siempre Arica. mayor en mi lealtad. Así que muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima. Chao, chao.